Te damos gracias por las promesas maravillosas que nos das, porque hay vida. Y yo sé, Padre mío, que esta palabra que proclamamos en este día, Señor, lleva el poder tuyo, la autoridad tuya, Señor, para levantar, para restaurar, para sanar, para proveer, Señor, para traer paz a nuestro corazón, Padre, protección a nuestros hijos, a nuestras hijas, Padre, guiados y sustentados con tu poder maravilloso, con tu gloria, con tu majestad, mi Dios, mi Rey. Qué bueno eres tú, mi Padre. Qué bueno es confiar en ti. Y pues tu palabra dice que los que esperan en ti, Padre, no esperan en vano, sino que tú das el sustento, Padre mío, en todo tiempo, Señor. Nos levanta, nos dirige, Padre. Y tu poder maravilloso, Señor, será visto en medio de cada familia, en medio de nuestras vidas, en cada comunidad, Padre, en medio de los pueblos, de los campos, Señor, de las ciudades, de las naciones, Señor. Gracias porque a través de tus hijas y tus hijos, Señor, vamos a ver tus hechos prodigiosos, Padre, tu poder maravilloso, Señor, tu cuidado, Señor, tu protección. Y nuestros hijos, Padre, podrán confiar y esperar plenamente en ti, Padre. Cautívales, sigue cautivándoles, sigue, Padre mío, mostrando tu favor en ellos, Padre, y que ellos te conozcan como el Dios Todopoderoso. Que ellos caminen, Señor, llevando, Señor, todos sus sueños, Padre mío, en ti. Todos sus sueños a ti, Padre, porque tú eres el Padre de misericordia. Y las promesas que nos has dado, Señor, son grandes, son maravillosas, Padre. Que los campos producirán fruto, Padre. Que nuestros hijos serán bendición donde quiera que vayan, Padre. Aún nosotros mismos somos portadores de la bendición para aquellos que caminan en necesidad, en tinieblas, Padre. Como dice tu palabra, resplandecerá luz en medio de las tinieblas, mi Dios, mi Rey. Gracias, gracias por este día. Gracias por estos momentos. Enséñanos tu palabra, Señor. Que seamos, Padre mío, receptivos a esa palabra. Y que tu poder y tu bondad nos encaminen siempre, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Derrama bendiciones hasta que sobreabunde en cada hogar. Allí donde hay necesidad, Padre mío, que no falte el pan, que no falte el sustento, Padre. Pero sobre todo que no falte tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo ministre paz, alegría y gozo en este tiempo, Señor. Nuevas fuerzas en ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Padre. Enséñanos, abre el entendimiento, Señor, para comprender la palabra que tienes para hoy, Señor. Y permítanos, Señor, hacer las cosas que nos enseña con rectitud, con temor tuyo, Padre, y con la dirección, Padre, de acuerdo a las instrucciones que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias y paz para ti, mi hermano o mi hermana. Qué bueno podernos encontrar cada día en este espacio y poder disfrutar de esa presencia maravillosa, maravillosa del Señor. Esta semana hemos venido compartiendo, estos días hemos venido compartiendo en relación a la bendición, a las promesas y cómo reclamar esas promesas. Y yo les decía, hay tantas promesas en la Biblia y muchas de ellas Dios las declaró y de parte de nosotros solamente pienso que Dios espera que la creamos y comencemos a caminar y a luchar y a perseverar en virtud de las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y yo les decía, estuvimos meditando bastante tiempo en lo que Dios le dijo a Abraham, que era bendecido y sería bendición donde quiera que fuera, y engrandecería su nombre. Y serían benditas todas las naciones de la tierra a causa de la presencia y la promesa de Dios en él. Leamos también ahí en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8, donde nos insistía el Señor y es parte de las enseñanzas que hemos venido trayendo esta semana. He querido hablar más de la familia durante estos días, y es que de parte de nosotros, ante esas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, nos pongamos diligencia, no nos quedemos quietos hasta verla cumplida en nosotros las promesas de Dios. Se necesita paciencia, se necesita el carácter de Jesús en nuestra vida, y únicamente ese carácter es formado por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No se puede imitar, no se puede transferir.
es una relación íntima que tenemos con Dios. Pero también debemos esforzarnos, igual que le dijo el mismo Dios a Josué, lo repito también muchas veces y te lo digo a ti en este día, mi hermano, mi hermana, mira que te mando que te esfuerces, eso es diligencia. Que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Necesitamos, a veces viene la duda en nuestro corazón, pero hay que luchar con ella y pararnos firmes y sobre todo decirle, Señor, yo sé que tú me diste esta promesa, Señor, no solamente para mí, sino para mis hijos, para mis hijas, para los que están a mi alrededor. No retenemos la bendición, la impartimos, la dejamos correr. Esos ríos de agua viva que prometidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, no nos convertimos en diques que retienen esas aguas, sino que permitimos que corran para que otros sean saciados en esa presencia maravillosa de Dios. Ahora, es interesante porque y qué lindo de la palabra lo que nos enseña y más cuando la escudriñamos. Estamos leyendo inclusive el Salmo 103 en el momento, 112 en el momento de oración y le resaltaba algunos de los versículos preciosos, promesas que hay en esta Biblia. Pero yo siempre le recalco a mis hermanos y a mis hermanas, a las personas que me escuchan, siempre tengan en cuenta las condiciones para el cumplimiento de las promesas. Muchas de las dificultades que tenemos es que únicamente nos centramos en lo que Dios nos dijo como promesa, pero siempre, siempre, en toda circunstancia, Dios nos va a pedir ciertos requisitos mínimos, digo yo. Así como cuando vas a pasar una hoja de vida para solicitar un empleo. Hay ciertos requisitos que exigen para contratar a esa persona, casi muy parecido. Hay promesas que Dios nos las da por misericordia. Hay promesas en la Biblia que son incondicionales. Por ejemplo, que caerá la noche y habrá descanso. Que después de 12 horas habrá un nuevo amanecer. Son promesas dadas por Dios. Y no van a variar, no se van a alterar, así nos portemos mal, así no le creamos a Dios. Son promesas, dice, siempre habrá día y noche, lo dice de Génesis, del momento de la creación, y esas promesas nunca van a faltar. Pero hay otras promesas que son dadas muy personalmente. Por ejemplo, la que leíamos ahí en el Salmo 112, comienza a hablar con una bienaventuranza, feliz, dichoso, alegre, dice ahí en el versículo 1. El hombre y la mujer, digo yo, que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esta introducción del Salmo 112 es muy parecida a lo que expresa en el Salmo 1, donde dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, y sigue diciendo, dice más adelante dice, sino que se deleita de día y noche en la palabra. Y hay unas promesas seguidamente. Y aquí es igualmente lo que está diciendo la palabra, porque dice, si hay esas cosas, son sencillas. Es más, Dios nos las da a nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de caminar y escudriñar ese testamento, digo yo, que nos dejó Dios escrito para hacer las cosas conforme Él las estableció. Él no las va a alterar. Su palabra es firme. Y así como dijo un día el Señor Jesucristo, inclusive hablando de los tiempos finales, ni una tilde ni una jota faltará. Ni una tilde ni una jota evitará que su palabra se cumpla. Asimismo las promesas de Dios. Y cuando hay personas entendidas que saben que si permanece en esos principios que Dios ha establecido, va a haber la gloria, va a haber la gracia, va a haber el respaldo de Dios en todo lo que emprenda. Y para una ilustración de lo que le estoy diciendo, aquí en el Salmo 112 justamente está diciendo, el hombre que teme a Jehová, ayer hablábamos que inclusive en lo que dice Jeremías, que pondrá el temor en nuestros hijos y nuestras hijas para que no nos apartemos, para que permanezcamos en esa presencia maravillosa del Señor. Allí dice que teme a Jehová, que honra a Dios, que sabe que debe caminar conforme a lo establecido del Señor, por el Señor. Pero también dice, y en sus mandamientos se deleite de día y noche. Y luego tú comienzas a leer el Salmo y ves todas las bendiciones que hay, solamente por que en nuestro corazón esté la presencia de Dios y nuestro estilo de vida trate de honrarle, de amarlo, de responder al amor, de ser agradecidos por las cosas que nos ha dado, aún sin conocerle, por la vida que nos ha dado
nos ha dado Dios, aunque no hemos sabido administrarla bien de acuerdo al regalo que Dios nos dio, ni siquiera al llamado que nos ha hecho. Y podemos seguir leyendo alguna de las bendiciones. Oramos mucho por nuestros hijos, por nuestras hijas. Y esta clave, o mejor, esta promesa o esta condición que está escrita en el versículo 1, de que es el temor y meditar en sus mandamientos. Y a veces digo, no solo deleitarnos en ellos, sino ponerlos en práctica. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Nuestros hijos, y es la misma promesa que le dio más adelante en Génesis al mismo Abraham, cuando una vez le cambia el nombre y cuando le ofrece a su mismo hijo. Y hay una promesa bien maravillosa que tal vez en los próximos días estaremos compartiendo. Dice, conquistará las puertas de sus enemigos. Ay, ese conquistar las puertas es un tema maravilloso que vamos a compartir más adelante. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Por qué es poderosa en la tierra? Porque ellos van a aprender, nuestra descendencia va a aprender a tener en cuenta a Dios, a que el temor de Dios no sea parte de ellos y que mediten en cómo hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios está establecido en la palabra. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Y si son benditos, tienen la bendición de Dios, van a llevar la bendición donde quiera que vaya. Lo hemos hablado en estos días. Aún bienes y riquezas, dice el versículo 3, ahí en su casa y su justicia permanece para siempre. Pudiera describir lo que está diciendo el versículo 3 o los versículos anteriores. Es un lugar donde es agradable llegar. Es una paz que hay en ese hogar, en ese lugar, porque está la presencia de Dios, porque está el Espíritu Santo, porque esa presencia de Dios va a transmitir reposo a nuestra alma, descanso, y los que entren a ese lugar serán bendecidos por la presencia de Dios. Qué lindo es llegar a un lugar donde se siente esa presencia de Dios. Qué hermoso es entrar en lugares donde yo los llamo portales de la presencia de Dios, donde se manifiesta el Señor, donde quizás no hay muchas palabras, inclusive quizás no aparece ni siquiera música, pero ahí es invocado el nombre del Señor y los que están ahí en ese lugar hacen o tienen en su corazón lo que dice el versículo 1. Hay temor de Dios en sus corazones. No consienten, ni pudiéramos hablar lo que habla en el libro de Job, no consiente la maldad ni la iniquidad. Y vienen detrás de eso tantas bendiciones que nos ha llamado. Pero también nos invita a poder disfrutar de esa presencia maravillosa del Señor. Resplandece la luz en medio de las tinieblas, como dice ahí la misma palabra. Y siempre esa presencia de Dios va a traer bien a nuestro corazón. Va a haber un futuro bien interesante para cada uno de nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Porque vamos a creer que las labores que realizamos día a día, en los dones, en los talentos que Dios nos ha dado, van a llevar bendición, va a ser bendito el fruto de la tierra, va a ser, y pudiéramos irnos ahí a Deuteronomio 28 del 1 al 14, donde está toda una serie de bendiciones que están dadas, prometidas para aquellos que meditan en la presencia del Señor, que saben lo que es caminar con Él, que sin egoísmo sueltan todas las cosas, sabiendo que todo lo que tenemos, Dios no nos ha dado, pero que con la bendición de Él va a ser multiplicado. Van a haber cosechas extraordinarias, va a haber paz en nuestro corazón y paz en todos los que están a nuestro alrededor y alrededor de nuestras vidas. Hay algo que estaba leyendo en estos días que me pareció bien interesante en torno al tema que estoy tratando de la bendición de Dios sobre la familia. Y si tienes una Biblia, acompáñame allá, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 23. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 17, versículo 23. David está orando no solamente por él, sino por su descendencia. Y hay una clave aquí que es bien interesante, mi hermano, mi hermana, para que tú en estos días bendiga a tu familia. Escuche cómo dice.
vuelvo y repito el versículo. En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 23. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Ahora, Señor, dice David, yo soy tu siervo. Mire la primera petición que le hace a Dios. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Y lo segundo que le dice es que sea una promesa que dure para siempre. ¿Sabe qué me llama la atención? Y lo estoy comparando con lo que dice el Salmo 112. Porque Dios le había prometido justamente esas palabras a David. Y algo interesante. ¿Cuál era la relación que David tenía con Dios? Y en esta versión lo está llamando Señor. ¿Qué significa ser Señor? Él es el que gobierna todos los asuntos. Y vaya que cuando uno estudia la vida, o voy a decirle la biografía de David, se va a dar cuenta que fue un hombre, y una de las características que más escuchamos de el rey David, justamente es que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Algunos dirán, a mí me falta mucho para llegar ahí. Pero no puedes olvidar que nosotros tenemos una bendición, yo no sé si mayor que la que tuvo David. Y es que en ese tiempo el Espíritu Santo venía sobre las personas. Y en este tiempo tenemos la bendición de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Esa es un poco la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Que Dios nos ha dado, y lo leíamos ahí en segunda de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y habíamos hablado leyendo ese mismo texto en nuestra versión, en devocionales anteriores, en estudios anteriores, donde dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que nosotros podamos caminar conforme el propósito de Dios. David aquí reconoce, número uno, que Dios es el Señor de su vida, que quiere hacer lo que Él dice que debe hacer, y note que está muy de la mano con lo que leamos en el Salmo 112, donde expresa bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Es realmente Dios el Señor de tu vida? ¿Ha rendido su corazón lo que tiene, lo ha consagrado para Él? ¿Te has propuesto ser un buen administrador de todo lo que Dios coloca, de tu vida, de los recursos económicos, de tus hijos, de los bienes que tiene? Dice la palabra que nosotros somos administradores, porque al fin y al cabo todo le pertenece a Dios. Reconocer eso es lindo, porque estamos diciendo al mismo tiempo, o expresando al mismo tiempo, que Él es el Señor de nuestra vida. Y David le dice ahí en 1 Crónicas 27, 23, ahora Señor, yo soy tu siervo. Se está rindiendo delante de Él. Y con esa autoridad y con ese derecho espiritual, en el Nuevo Testamento hay un acercamiento más. Tal vez usted dice, no, pero yo no soy un pastor, yo no soy un líder. Como que a veces nos salimos de los propósitos de Dios, o mejor dicho, quizás no alcanzamos a comprender la dimensión de lo que significa estar en Cristo. En el momento en que tú abriste el corazón, y si no lo has hecho, qué importante que lo hiciera, como dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese derecho de ser hijo de Dios nos permite el recibir todos los beneficios que recibimos, la herencia espiritual que está escrita en su bendita palabra. Tal vez yo cambiaría si trasladara este mismo versículo al Nuevo Testamento. Sí le diría, ahora Señor, y es lo que le digo en mis oraciones privadas, ahora Señor, yo soy tu hijo. La Biblia dice que el siervo no sabe lo que hace su Señor. El mismo Jesucristo lo mencionó. Pero a los hijos, y más hay una expresión ahí en el Evangelio también, según San Juan, en el capítulo 15, donde el Señor le dice a sus discípulos, ahora ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Porque todo lo que le ha dado a conocer el Padre, Él te está enseñando a sus amigos, a sus discípulos. Y es un lazo de amistad más fuerte, más fuerte que siervo.
Y es el caminar al cual Dios nos ha llamado. Y bajo esa premisa, bajo ese fundamento, bajo ese cimiento, Él comienza a hacerle dos peticiones que tal vez la otra semana vamos a compartir en relación a esto. Pedirle al Señor, teniendo en cuenta las promesas que a cada uno Dios nos ha dado, al igual que lo está diciendo aquí, haz lo que prometiste respecto a mí, pero también respecto a mi familia. Te hago una pregunta con todo respeto, mi hermano, mi hermana. ¿Tienes en cuenta las promesas que Dios te ha dado? ¿Has leído en la palabra todas las promesas? O a lo mejor en espacios como esto, siempre Dios nos está recordando promesas que nos ha dado. A veces decimos, sí, amén, yo tomo esa palabra, pero no vivimos de acuerdo a esa palabra. Tenemos que esforzarnos y poner diligencia, como leíamos en la palabra, y hay una serie de cosas que Dios nos invita a hacer cada día, cada mañana. Pero recordarle al Señor, haz lo que prometiste respecto a mí. Hay promesas que yo sé que no han sido cumplidas todavía por parte de Dios en tu vida. Reclámalas. Y este es un desafío que te doy a través de este versículo. Haz lo que prometiste, dile a Dios respecto a mí, pero también a mi familia. David no se quería quedar con la bendición, sino que era un hombre entendido, que el que prometió las cosas las iba a cumplir, no solamente en él, sino que fueran extendidas hacia ellos. Pero también le dice una segunda cosa, que esa promesa no sea de un día, no sea de un instante, no sea un gozo quizás en medio de la tristeza instantáneo, sino que él dice que esa promesa, que sea una promesa que dure para siempre. Las promesas en Dios, leíamos en otro de los textos, son siempre en Él, son siempre un amén de parte del Señor. Y allí nos podemos parar para disfrutar esa presencia maravillosa de Dios. El texto que le digo en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Creo que tenemos mucho por hacer, mi hermano, mi hermana. Hay mucho por qué orar. Es bueno decirle al Espíritu Santo que traiga memoria las promesas que Dios nos ha dado y que comencemos a hacer, como está diciendo este versículo de Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 23, y decirle, ahora Señor, yo soy tu hijo, o si quieres decirle, yo soy tu siervo, está bien. Haz lo que prometiste respecto a mi familia, a mí y a mi familia, y que esa promesa sea una promesa que dure para siempre. Fiel es el que lo prometió, dice la palabra, el cual también lo cumplirá. Ahora te toca a ti, mi hermano, mi hermana, reclamarlas. Creer en esas promesas. Que cuando vengan dardos del enemigo tratando de poner duda en tu corazón, recuerda que el que escribió, inspiró para escribir la palabra, fue Dios mismo, y hombres y mujeres con temor de Dios dejaron escritas esas promesas, y yo le digo amén, Señor, y estoy pidiendo lo que me ha prometido a mí, que sea extensivo a mi familia, pero también que no sea solamente de un día, de un instante o a causa de una celebración, sino que esa bendición, esa promesa dure para siempre. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por estos momentos tan preciosos que nos regala, de poder entender tu palabra, de poder permanecer en ti, de poder sentir esa gracia maravillosa y ese desafío que nos da cada mañana, Señor, para permanecer, para creer en ti, Padre, para reposar en tus promesas. Yo sé que siempre tienes lo mejor para nosotros, Señor. Yo sé que estás ahí, Padre, para enseñarnos, Señor. Gracias por abrirnos la palabra. Gracias por momentos como estos que podemos comprender que tú tienes cosas tan maravillosas, que muchas de ellas dependen solamente de nosotros, Señor. Enséñanos a permanecer en tu temor, a meditar en tus promesas, Señor, a proclamarlas y a acercarnos a ti, recordarte día a día, Señor, esas promesas maravillosas que nos has traído, no solamente para nosotros, Señor, sino que sean extendidas, Padre mío,
como lo está diciendo tu palabra, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para los hijos, de nuestras hijas, Padre, y que no sea para un momento, una temporada en su vida, sino que sea para siempre. Nos unimos a esta petición en este día y me uno a la petición de mi hermano, de mi hermana, Señor. Que esa palabra sea firme y que puedan ver cada mañana tu gloria, tu bondad y tu misericordia. Gracias por ser tan precioso. Gracias por las promesas maravillosas que nos da. Ayúdanos, quita toda duda, todo temor y que haya reposo en el corazón de tu pueblo, amado Señor. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano. Adelante, Dios tiene cosas tremendas para tu vida, para tus hijos y para tu descendencia. Le habló su pastor Island de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.